Buenas noches, aquí Patricia Gerovici, psicoanalista transmitiendo desde Filadelfia, Pensilvania, los Estados Unidos. Tengo el gran gusto de poder participar en directo conversando con un medio que en estos momentos, en el contexto de la pandemia global del coronavirus, se ha vuelto moneda corriente y es el pan nuestro de cada día. Los analistas nos hemos visto obligados a modificar la manera de trabajar y estamos continuando nuestra práctica fundamentalmente en teléfono o empleando estos métodos de video para continuar con el análisis. Y era un poco con esa idea que me reúno con ustedes esta noche, muy agradecida con Arturo Rogerio por esta generosa invitación de darme la posibilidad de tener esta comunicación. Y gracias, ahí veo una nota, gracias, bienvenidos también ustedes en este espacio de encuentro virtual que me imagino que en todas las geografías este medio está teniendo una función muy importante. La gente se encuentra a tomar un vino, a conversar, cenas de esta manera virtual para seguir en conexión dentro de este contexto muy excepcional, que es la circunstancia que estamos viviendo de una pandemia global. Y era un poco con esa idea que yo había hablado ya con Rogerio hace un tiempo y habíamos planeado esta conversación y era antes de que se desatara esta pandemia y cuando continué trabajando en, bueno, qué era lo que quería comunicarles esta noche, se tomó otro contexto la idea de aquello de lo que yo quería comentar, porque de alguna manera pone en cuestión, bueno, hablar de psicoanálisis, continuar practicando el psicoanálisis, que era un poco a lo que me refería antes cuando hablaba de continuar en una manera que no es la tradicional, donde no está el encuentro cuerpo a cuerpo y con todo lo que eso acarrea, el hecho de preguntarse, bueno, de qué sirve el psicoanálisis en una situación tan extrema de emergencia mundial. También preguntarse por qué. Ahí yo me he sorprendido mucho porque en estos tiempos me encuentro, paradójicamente uno podría tener todo el tiempo del mundo y yo encuentro que tengo quizás menos tiempo que habitualmente. Me encuentro más ocupada e inclusive he tenido más gente contactándome, nuevos analizantes que buscan comenzar un análisis en el contexto de una pandemia global, que es interesante preguntarse, bueno, ¿por qué sucede eso? Al menos en lo que se limita a mi experiencia, y hay de repente analizantes que están mejor que antes, y también preguntarse qué sucede, gente que logra hacer trabajo analítico extremadamente productivo en un contexto que uno supondría sería muy limitante, que sería no conducente a una clínica. Sin embargo, hay algo creo que es importante destacar, que creo que fundamentalmente hay algo en la propuesta psicoanalítica que está fuera de, digamos, esa explosión de consejos, lavarse mucho las manos, no lavarse mucho las manos, cómo lavarse las manos, donde uno no se lava las manos, si empleamos esa expresión en sentido metafórico, y asume una responsabilidad subjetiva en un espacio garantizado por un psicoanalista que en esta situación no está en el consultorio, no hay un diván, y sin embargo puede haber una escucha que dé espacio a el desarrollo de algo productivo, tomando como punto de partida la hipótesis de la existencia del inconsciente, que creo que es lo básico. Y esta idea de proponer, y veo acá que veo en el margen en directo saludos, Edurne, Griselda, Arturo, gracias. Y es interesante, bueno, preguntarse cómo plantear el psicoanálisis en un momento de pandemia global, donde pareciera que lo que sería más importante en este momento sería
enfocarse en el cuerpo, el soma, la biología, y nos hemos vuelto todos expertos. Escuchaba la broma el otro día de que somos todos graduados de la Universidad de WhatsApp con una especialización en el coronavirus, y donde empieza a haber toda una doxa, una opinión popular y una confrontación con el discurso de la ciencia, que se expone en su vulnerabilidad, porque en este momento lo que creo que estamos comprobando es que la ciencia no tiene respuestas, y que constantemente estamos viendo que aquello que se supone como un saber fijo, días después se revisa y se resignifica. Y frente a ese discurso del consejo aparece la posibilidad de una escucha psicoanalítica que propone un espacio que, por lo que es al menos comprobado en lo limitado de mi experiencia personal, mi experiencia clínica aquí en Filadelfia y en Nueva York, es donde ha habido un incremento en la demanda de análisis. Y creo que esta tensión entre, bueno, o nos enfocamos solo en el cuerpo, desinfectar las células, y además lidiar con un organismo, un virus, que es un organismo que está un poco al filo entre la vida y la muerte, como es la reproducción de un virus, sería casi como una condensación de información parasitaria que luego entra en el cuerpo viviente y se empieza a reproducir. Y entonces creo que lo que aparece acá como algo nuevo y completamente externo al campo analítico, sin embargo, resulta ser algo que ha estado en el campo psicoanalítico desde el principio de la historia del psicoanálisis. Y es un poco, si miramos la biografía de Freud, que comenzó su carrera haciendo experimentos en Trieste, abriendo anguilas, tratando de encontrar de determinar cómo era la reproducción sexual de las anguilas y encontrar dónde estaban los testículos de la anguila, algo que pareciera un trabajo estrictamente biológico, a nivel celular, orgánico. Y luego el recorrido de Freud, donde hay algo del cuerpo que, cuando se trata del cuerpo de seres que hablan, excede ese saber limitado a las células, a los órganos. Hay un misterio que empieza a envolver cuando un cuerpo es hablante. El cuerpo que habla, de alguna manera, desafía los límites de la anatomía. Y en esta bisagra entre lo orgánico, lo inorgánico, el soma y lo afectivo, que por otro lado, como lo sabemos todos muy bien, toda esta situación, estamos todos en casa, en cuarentena, tratando de hacer lo mínimo posible para lidiar con esta epidemia. Veo ahí a Cris, Jesús, Fernando, hola, buenas noches. Y creo que lo que vemos es algo que ya el psicoanálisis tuvo que lidiar, que es esta supuesta división, que sería esta bipolaridad entre cuerpo y espíritu, que es una partición que data al modelo cartesiano, que cuando Freud, todavía en el principio de su carrera, Freud joven, estudiando en Francia con Jean-Martin Charcot, el neurólogo más importante y quizás el médico más famoso de su época, encuentra que hay ciertas modalidades de sufrimiento del cuerpo, y me refiero a estos casos de histeria, donde el cuerpo no parece responder al saber anatómico y donde los límites del cuerpo sobrepasan aquellos dictaminados por la anatomía, que estamos hablando tal vez de una anatomía imaginaria, como dijera Lacan, o una sintomatología que es más fiel al lenguaje que a la distribución de los nervios, de los órganos, de los músculos. Gracias a los que se suman, Alejandro, Olga, Dolores, buenas noches. Y creo que esta división entre cuerpo y espíritu, ¿en qué nos enfocamos en una situación de pandemia? Solamente el cuerpo, porque por otro lado, lo que sucede al menos según el saber que tenemos hasta este momento en relación a cómo se evoluciona la crisis física del virus corona, del coronavirus, es
en un momento el sistema inmunológico del cuerpo, que tiene que protegerlo frente a la invasión del virus, de pronto entran a producir defensa en exceso y es el cuerpo que termina de alguna manera destruyendo al cuerpo, como si fuera una reacción autoinmuno que destruye al cuerpo y que nos hace pensar en ciertos paralelos con una controvertida noción freudiana que es aquella de la pulsión de muerte, donde es el cuerpo mismo que termina matándose a sí mismo. Y creo que es interesante tomar estos paralelos y sin, digamos, extrapolar. Yo creo que es muy pronto y esa era una de las tentaciones que quería evitar. Estamos todavía muy pronto en una situación que es fundamentalmente y muy incierta, donde hay muchos interrogantes frente a los cuales no tenemos respuesta y me parece que es muy prematuro elaborar una teoría de, bueno, cómo cambiará el mundo después del coronavirus, cómo serán nuestras relaciones sociales, cambiará el psicoanálisis después de tantas sesiones que han tenido lugar en el espacio virtual, porque mucha gente continúa con sus tratamientos, o sea por teléfono, o sea por modelos como el que estoy hablando ahora a través de la pantalla. Pero no quiero, digamos, tratar de ser el oráculo del futuro, no creo que esa es la posición de un analista, sino usar el diván, que en estos días de cuarentena es el cuadro clínico o el encuadre de nuestra terapia, es el cuadrado de la pantalla o el auricular del teléfono y tal vez ver que de la misma manera que para Freud hubo una enseñanza que le dio no tener que elegir ni la primacía del uno ni la del otro, ni soma ni espíritu, sino encontrar, y si por ejemplo pensamos la noción de la pulsión, es que es una noción que se ubica entre lo orgánico y lo inorgánico, y es ahí en ese filo donde la clínica psicoanalítica tiene algo original quizás para aportar. ¿Y qué es lo que nos trae? La ventana que nos abre la práctica clínica. Yo siempre digo que el diván es una especie de ventana a la sociedad, es una ventana, pero un poco como una ventana de un tren en movimiento, un tren que se mueve a gran velocidad. Y lo que uno mira por la ventana de ese tren, resulta, cuando uno quiere darse vuelta a ver qué fue, ya pasó. O si se detiene a mirar en fijo, ves simplemente líneas de color, porque en general este tren avanza a una velocidad más grande que lo que puede capturar el ojo. Sin embargo, hay algo que la escucha puede capturar y que es dándole al analizante esa autoridad, ese saber que tienen sobre su sufrimiento, que es a la vez revelador para el analista, que permite guiar el tratamiento, y liberador para el analizante, que puede descubrir ese poquito de libertad al escucharse en su propio decir de una manera diferente. Veo mucha gente nueva que se une, Aranza, Héctor, Dolores, bienvenidos. Voy a continuar entonces contándoles un poco de, bueno, ¿qué es esto de estas ventanas? Porque justamente esta pregunta de la histeria, que uno podría suponer, bueno, es algo antiguo, se remite a la época de Freud, fin de siglo en Viena, algo que sucedía con estas frágiles mujeres en el teatro del Hospital La Salpêtrière, algo que, bueno, es muy alejado en el tiempo, resultó ser un tipo de sufrimiento que cuando quizás algo no se puede poner en palabras, es expresado a través del cuerpo, este misterio del cuerpo hablante que a veces puede hablar a través del sufrimiento físico, algo que no puede ser puesto en palabras, el cuerpo toma palabra y el modelo del análisis puede lograr dar a esa palabra silenciada un espacio y eso puede garantizar un poco de libertad para el analizante. Veo aquí una pregunta que dice, bueno, ¿qué nos queda para interpretar? Que el psicoanálisis... la pregunta es de Emanuel Velázquez Moon. Lo correcto sería decir que el psicoanálisis se está dando con apoyo de lo tecnológico, porque el psicoanálisis se da en el espacio virtual
el consultorio es una virtualidad, ¿no? Es cierto, y creo que hay algo que eh, es interesante de que hay algo del encuadre, de la escucha psicoanalítica, mi experiencia, que era lo que quería compartir con ustedes como mi primer encuentro con esta bisagra entre el soma y espíritu, fue cuando hace mucho tiempo atrás, alrededor de los años 90, 30 años atrás, yo comencé a trabajar en el barrio hispano del norte de Filadelfia y trabajaba en una clínica donde mi consultorio no tenía un diván. Es más, sin embargo, es interesante porque se llamaba clínica y la clínica etimológicamente tiene que ver con recostarse, con echarse en el diván. Pero en este caso, mi consultorio en un edificio que en tiempos mejores, y esto, resonancias históricas tienen significación, había sido una funeraria. Y era algo que podía entreverse en este gran cuarto con grandes paneles de madera en las paredes. Era, curiosamente, el lugar donde traían los ataúdes para dar el último adiós a la persona que había muerto. En ese lugar, ya no más una funeraria, ahora una clínica de salud mental en el barrio de Filadelfia, eh, era donde, bueno, de alguna manera se podía ejercer también el dispositivo analítico, donde creo que hay un espacio que es virtual en el sentido de suponer la hipótesis del inconsciente y la escucha analítica, que siempre que haya resistencia, siempre que haya transferencia, podemos tener las bases para escuchar de manera psicoanalítica, conducir, digamos, un tratamiento puede llevarse adelante en circunstancias que no serían tradicionales. De la misma manera, por el hecho de tener el diván más elegante, el consultorio mejor puesto y tener el retrato de Freud en una pared o el de Lacan, no se garantiza que eso que suceda sea psicoanálisis. Por ejemplo, si tomamos en cuenta, uno podría decir, hay un texto de Freud del año 1913 que dice que él se disculpa al público y dice, bueno, el psicoanálisis lleva mucho tiempo, los tratamientos psicoanalíticos son arduos y los resultados no son inmediatos. Y luego agrega, duran en algunas circunstancias 6 meses, en casos muy difíciles hasta un año. Podemos decir entonces que esos tratamientos que en la reencarnación del psicoanálisis en los Estados Unidos a veces duran 30 años, no son freudianos. La persona que durante 30 años va a análisis 5 veces por semana no está haciendo un psicoanálisis en sentido estricto. Entonces es interesante, sí, creo que el encuadre tiene que ver más con una posición ética y una escucha del psicoanálisis que suponga que la otra persona es un sujeto. Algo que les estaba contando en mi experiencia trabajando en una llamada clínica de salud mental en el barrio hispano en los años 90 en Filadelfia, era algo de alguna manera inédito y que era la única cosa que yo sabía hacer en ese momento, así que me dediqué a escuchar de la única manera que podía hacerlo. Y creo que la hipótesis fundamental y que de alguna manera es muy importante políticamente es suponer que la otra persona es un sujeto, porque si tomamos en cuenta una población muy vulnerable como aquella del barrio hispano, es una población que en general suele ser infantilizada y no se la trata como sujeto, se los trata generalmente dándole en esta vía del dar consejo del lado del supuesto bien. Y sabemos que muchas veces en nombre del bien se han hecho cosas bastante terribles. Por eso es importante que el psicoanálisis no se coloque en esta posición moralista y por eso me parece que es válido que sigamos sosteniendo nuestro lugar, sosteniendo nuestra escucha y escuchando gente que también está, como estamos todos, muy angustiados con toda esta situación, con toda esta incertidumbre, pero que sin embargo puede utilizar el espacio garantizado por el análisis de manera muy productiva. Les contaba esto de la bisagra de cuerpo y espíritu, algo que llamó mucho mi atención trabajando en el barrio hispano y que resultó en algo que condenso, estoy bajando a buscar, ha sido publicado en español, así que la gente que está
en México, México lindo. Aquí es el síndrome puertorriqueño. Este libro condensa, que fue primero, lo edité en inglés y luego pasó por un proceso de reescritura para la versión en español. Es la condensación de mi experiencia clínica trabajando en el barrio como psicoanalista, pero encontrando este diagnóstico tan extravagante llamado síndrome puertorriqueño. Y a mí me sorprendió mucho porque no conocía nada de la taxonomía psiquiátrica, ningún síntoma que estuviese asociado a una nacionalidad. Nunca hablamos de ansiedad estadounidense, melancolía francesa, narcisismo argentino, pero sí tenemos un síndrome puertorriqueño, curiosamente, para una población que no es una población independiente. Sabemos que Puerto Rico está en un estado semicolonial. Fue interesante cuando me puse a investigar un poco más detalladamente, encontré que el síndrome puertorriqueño resultaba ser una copia exacta, una repetición aquella forma más clásica de la histeria, la misma con la que Freud, al estudiar con Charcot, descubre que a veces el sufrimiento, un sufrimiento que tiene razones no conscientes sino inconscientes, descubre no solamente la existencia del inconsciente, sino que inventa una forma de tratamiento para estos síntomas recalcitrantes para los cuales la medicina no tiene respuesta, y inventa este método de tratamiento llamado psicoanálisis. Es interesante cuando hablamos veo aquí comentarios, voy a retomar de cómo preservar lo íntimo y lo privado dentro de la modalidad virtual. Es cierto, es un desafío. Cómo, digamos, trabajar con la atención flotante. Creo que la regla fundamental sigue, diga lo primero que le venga a la mente, pero creo que es importante tener en cuenta que Freud nunca tuvo ningún reparo en corregir el tratamiento y se dejaba guiar por sus pacientes. Creo que es importante que aquí veo una pregunta de Alan Robles: si la pandemia supone un reto a la aplicación del encuadre, la videollamada puede aún llamarse psicoanálisis, o es un trabajo terapéutico basado en psicoanálisis. Yo le dejaría esa decisión al analizante. Yo creo que si el analizante logra hacer trabajo psicoanalítico, y además a veces, digamos, la videollamada se pone en la pantalla de una manera en diagonal, que de alguna manera trate de replicar el dispositivo del consultorio. Por supuesto que no es lo mismo. En lo personal yo extraño la presencia, hay un valor libidinal del cuerpo del analizante, del analista en el mismo espacio. Estando aquí trabajando de manera remota, con videollamada o por teléfono, yo extraño ese encuentro, y además el ritual de ir a abrirle la puerta al analizante, hacerlo pasar, levantarme de la silla, abrir la puerta, dejarlo salir. Hay todo un espacio además preliminar, que también es importante, que tiene que ver con el ritual, el café que uno toma antes de ir al analista, o la caminata después de la sesión, que obviamente eso, estamos en una situación extraordinaria, no es tan disponible. Sin embargo, creo que hay un espacio que puede ser utilizado, y es lo que he comprobado con los pacientes. Veo aquí la pregunta: ¿habrá que considerar entonces cuál es el cuerpo con el que se trabaja dentro del análisis, siendo que esta virtualidad en la que se ha empezado a dar cuenta de un cuerpo distinto? Excelente pregunta, gracias. Y de eso me trae a colación con otros cuerpos. Tenemos unos cuerpos, hablaba del barrio, el síndrome puertorriqueño, les cuento más, es un síndrome que resulta ser una repetición de la forma más clásica de la histeria, aquella con la que Freud descubre el inconsciente, inventa el psicoanálisis, pero también, curiosamente, es un modelo de histeria que parece ser detenido en una especie de presente urgente, especie, como decía Freud, las histéricas sufren de reminiscencia, porque curiosamente hay ciertas coincidencias. Freud publica los estudios con Breuer, publica los estudios sobre histeria en 1895, y
Puerto Rico es invadido por los Estados Unidos en 1898. Y es como que esta modalidad específica, porque los síntomas, como sabemos, van cambiando con el tiempo. Las histerias del 1898 en general no son las mismas que el del 2020 y tal vez no lo serán después del coronavirus. Pero creo que es importante ver cómo cada caso con el que yo me encontraba en el barrio, cada caso de ataque de nervios, que es como se llama en español, o de síndrome puertorriqueño, que estaba descrito en la bibliografía como una especie de epilepsia sin ningún correlato orgánico, o ataques de furia, y luego la persona que sufría este ataque de furia no recordaba qué había sucedido, pero a veces atacaba a superiores si era dentro del ejército, o rompía objetos de valor, tenían amnesia luego. Creo que es importante que este síndrome puertorriqueño o este ataque de nervio, por un lado, resulta diagnosticar más sobre el racismo de la psiquiatría estadounidense, que este síndrome se empezó a diagnosticar en los años 1950, después de la Guerra de Corea, en sujetos que son asignados una posición de otredad en la sociedad estadounidense, donde los hispanos son otro, y donde se patologiza la otredad. La diferencia resulta patológica, son diagnosticados fundamentalmente en veteranos de la Guerra de Corea, estamos hablando de los años 50, y en este caso no en mujeres, como el caso de Charcot, donde era predominantemente diagnosticado en mujeres, sino que se diagnostica en soldados, valientes soldados que vienen de la Guerra de Corea. Y creo que es interesante notar que tratándose de un pueblo que es una población, Puerto Rico no es una nación independiente, está en estado todavía semicolonial, dependiente de los Estados Unidos, es asignado un diagnóstico con una nacionalidad, y donde cada caso que yo veía en los años 90 en mi clínica en el barrio hispano funcionaban como una alegoría de una situación social, donde vemos que la definición del cuerpo, aquí me pregunta Cris, no sé, el valor libidinal del cuerpo es un espacio preliminar, lo ritual, la pandemia constituye la fragilidad del cuerpo. Sí, yo creo que estamos a diario, nos recordamos nuestra mortalidad, nuestra fragilidad. Lacan tiene un comentario en una conferencia en Leuven, en Bélgica, que está en YouTube, que es una pequeña joyita para verla como él interviene de una manera que yo encuentro muy clínica. Hay una situación donde un joven situacionista interrumpe su ponencia, le tira agua o comida, y cómo Lacan se relaciona con esta irrupción de algo inesperado, que es un poco como podemos responder a la situación del coronavirus, donde de alguna manera sí podía ser algo, una muerte anunciada, algo que podíamos predecir. Sin embargo, creo que las catástrofes nunca son anunciadas. Sin embargo, parece que uno puede seguir interviniendo en una situación de catástrofe. Y vemos ahí, en esa situación de contingencia, Lacan se maneja con gran calidad clínica, que ahí vemos el aspecto de Lacan como clínico, y en esa misma conferencia él hace un comentario que yo encuentro muy iluminador para los momentos que estamos viviendo. Él dice que para el inconsciente la muerte es una cuestión de creencia, porque el inconsciente en realidad se cree inmortal, que nos creemos inmortales, y que la idea de muerte no es más que una creencia. Y creo que ahora con la situación del coronavirus nos estamos recordando a diario nuestra fragilidad, nuestra propia mortalidad, la posible mortalidad de los seres queridos, y de alguna manera tal vez, se me ocurre decir, cree las condiciones tal vez para un abordaje psicoanalítico, una escucha psicoanalítica, y es generalmente un psicoanálisis es siempre una apuesta. Uno no sabe si un psicoanalista que recibe un analizante eso se va a convertir en un analizante y un psicoanalista, sino que dos personas se encuentran, hay una demanda, hay alguien que se posiciona como analista, hay alguien que decide hacer cierto trabajo que lo coloca como analizante, y
si todo sale bien, un análisis tiene lugar. Estaba viendo aquí comentarios bueno, cómo ver el psicoanálisis aplicado al neoliberalismo. Yo creo que, bueno, se puede utilizar el psicoanálisis aplicado como una herramienta de crítica política. Cuando yo hablaba de política en psicoanálisis, y que era un poco la enseñanza de la experiencia clínica en el barrio hispano del norte de Filadelfia, con una población, el 90% de origen de Puerto Rico, era inevitable ver un síntoma, inclusive en cada caso individual, como una condensación de varios discursos, como dice también cuando Freud habla de las series complementarias, hay varios elementos operando al mismo tiempo. Y no podemos ver un caso de ataque de nervios en un paciente en el barrio hispano sin tomar en cuenta cierto atravesamiento de un discurso político. No podemos ver lo individual sin dar atención a lo social. Es como que hay un punto de anudamiento de varios registros al mismo tiempo y que es imposible no pensar en esos síntomas, sino dándoles una cierta importancia política al mismo tiempo de poder hacer una intervención clínica individual, y que hay un potencial emancipador en el psicoanálisis y que creo que es eso también lo que puede resultar atractivo. Y esto comparto con ustedes hipótesis. Yo creo que en este momento todavía es muy pronto para poder tener una conclusión. Son todas hipótesis de trabajo y donde creo que hay que tomar en cuenta que estamos todavía en el medio, todos, de alguna manera, sufriendo esta pandemia. Y que es interesante otra pregunta que se había dado antes, que era sobre el tema del cuerpo. Porque sí, yo creo que el cuerpo, nosotros podemos tocar el cuerpo, es un cuerpo hablante, el misterio del cuerpo hablante, dice Lacan, y es un cuerpo que es atravesado por el lenguaje y en ese sentido desnaturalizado, que la intervención de la palabra, y es interesante la frase de William Burroughs, que es, comparaba el lenguaje, en realidad la expresión exacta es la palabra, él comparaba a la palabra, él dice en inglés the word, la palabra, como con un virus. Y como cuando este virus infecta el cuerpo, el lenguaje me refiero en este caso, la anatomía es una anatomía que empieza a tener otras ecos y otras otras repercusiones. Y cuando hablo de cuerpos diferentes, en ese caso quisiera también comentarles otra experiencia clínica que he tenido y que es nuevamente guiada por lo que aprendo en la práctica clínica. Y en ese caso quería comentar con ustedes mi experiencia clínica, que ha sido con pacientes que se identifican como trans, donde nos hablan quizás de ciertos límites del cuerpo nuevos, donde si alguien, por ejemplo, dice, soy una mujer que he nacido con el peor defecto físico que puede tener una mujer, soy una mujer que nació con un pene y testículos. ¿De qué tipo de cuerpo estamos hablando? ¿De qué determinación hay del orgánico? Cuando creo que la experiencia de analizantes que se identifican como trans nos recuerda que es algo que el psicoanálisis plantea también, que uno no tiene, digamos, no es un cuerpo, sino que uno tiene un cuerpo, como dice en inglés, esa es una expresión que también resuena, no somos cuerpos, tenemos cuerpos, y que esa adquisición de un cuerpo requiere cierto trabajo psíquico, cierto encarnar un cuerpo que deja de ser carne en tanto cuerpo hablante. La carne se convierte en cuerpo. Y creo que es interesante las lecciones que uno puede, y eso de alguna manera resuena. Les hablábamos del el inconsciente no cree en la muerte, o cree, digamos, no sabe, digamos, que es una cuestión de creencia, y de creencia que está de alguna manera siempre puesta a prueba. Y el recordatorio de la pandemia de nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra mortalidad. Y me trae a colación algo que
que es en mi trabajo con pacientes trans. Yo trabajé un primer libro que era llamado Please Select Your Gender, aquí está, donde trabajaba sobre la hipótesis de la histeria y de alguna manera me enfoqué en la cuestión de la diferencia sexual, que para el psicoanálisis es interesante porque de alguna manera supera esta división entre género y sexo, sexo como está, nuevamente tenemos el cuerpo, lo orgánico, el sexo como lo que está determinado biológicamente y el género como una construcción social, que sin embargo para el psicoanálisis la diferencia sexual no es ni género ni sexo, que el género de alguna manera tiene que ser encarnado, si esta construcción social tiene que marcarse, encontrar un espacio en la carne, y por otro lado, la sexualidad necesita ser simbolizada. Y siempre queda un resto que no encaja, ni se simboliza, ni se encarna completamente, y estamos en un registro donde hay una cierta negatividad en la sexualidad humana. Lo que es interesante, continuando mi trabajo con pacientes que se identifican como trans, y que lo condenso aquí en otro trabajo, que es en un libro más reciente, aquí está, Transgender Psychoanalysis, donde lo que descubrí que me resultó muy interesante es que la pregunta, por ejemplo, he escuchado muchos analizantes que decían, por ejemplo, si yo no hubiera hecho una transición entre géneros, ahora estaría muerto, me hubiera suicidado. Donde creo que detrás de algo que parece una pregunta de, digamos, un movimiento entre géneros, o a veces un movimiento que no es ni de femenino ni masculino, sino una posición intermedia entre los dos polos de la bipolaridad, que a veces de alguna manera rechaza el modelo binario de diferencia sexual. Sin embargo, encontré, cuando les daba este ejemplo, cuando un analizante dice, si yo no hubiera hecho una transición de género, ahora estaría muerto, me hubiera suicidado. Creo que detrás de esta cuestión de género se encuentra una pregunta de vida y muerte, es una dificultad de existir, y donde los problemas que me presentan estos analizantes me hacen aprender, guiada por la clínica, que en realidad de lo que estamos hablando es de encontrar un modo de vida más vivible. Y eso de alguna manera se vuelve urgente cuando estamos de alguna manera todos preocupados en tal vez la supervivencia en una situación de pandemia, sobre todo para sectores de la población más vulnerables. Y creo que es importante ver, bueno, que ahí hay algo en cuanto a la mortalidad, la fragilidad, y también esta cuestión de suponer un modelo de corporalidad, de soma, que no es ni enteramente biológico ni estrictamente psicológico, y que se ubica en esta especie de banda de Moebius, una cinta de Moebius que no es ni un adentro ni un afuera. Y eso creo que fue una de las grandes contribuciones de Freud en poder superar esta línea de limitación entre orgánico y psicológico. Y algo que quizás quería compartir con ustedes, vi que estaban en la página de Joy, que había comentarios, o no sé si era en la página de Arturo, sobre la nueva serie de Freud, que creo que muchos de ustedes la habrán visto, y creo que es interesante para aquellos que han seguido la serie en Netflix, que para presentar a Freud en el ojo popular, es una serie de consumo masivo, no está dirigida solamente a los psicoanalistas. Es interesante que se recurre al modelo de película de terror, hay mucha sangre, hay gore, hay espíritus, reencarnaciones, es como una especie de ficcionalización, como si aquello que Freud tuviera que transmitir no pudiese ser transmitido, sino apelando
a aquello que en la cultura popular, y al menos aquí me remito en los Estados Unidos, yo creo que las películas más políticas suelen ser los filmes de terror, los filmes de horror, eh, con vampiros o con zombies, donde creo que la modalidad de esta serie de Netflix nos habla de que hay algo en el discurso psicoanalítico que tiene que ver con aquello que no se puede decir y que es paradójicamente aquello que no se puede decir lo que hace que vengan a nuestra consulta, tal vez en tiempos del coronavirus, tal vez más analizantes que antes. Voy a ver estas cuestiones de los comentarios. Aquí Valeria Vera, si el consultorio es una virtualidad, ¿cómo pensar el juego con los niños y en la clínica con autismos? Ahí hay algo de la presencia que parece insoslayable. En todo caso, se puede trabajar virtualmente con familiares. He estado hablando en supervisión. Yo no trabajo personalmente con niños en este momento, ni con casos de autismo. Y que en algunos casos, es como siempre es digamos, lo que hace interesante la práctica psicoanalítica es caso por caso. Y según lo que me contaban los analistas con los que supervisaban conmigo, me comentaban que en algunos casos funcionaba y funcionaba muy bien y en otros no. Entonces sí, es cierto que es obviamente un modelo con muchas limitaciones. Sin embargo, creo que puede, el ofrecer digamos, sería la apuesta psicoanalítica, es eso, es una apuesta y puede uno apostar y ganar o no, ganar la banca o no, pero que de alguna manera es importante el dejar ese espacio abierto y que ha tenido una buena recepción, al menos en lo que ha sido mi experiencia. Tenía más o menos una idea de lo que les quería comentar esta noche para quizás abrir más el diálogo de meterme con las preguntas y los comentarios. Y lo que encontré, que creo que es interesante, no olvidarse como otro elemento que el psicoanálisis y la situación que estamos viviendo tienen en común, es que no nos olvidemos que cuando Edipo encuentra su verdad, y es el modelo que toma Freud para inventar un complejo que él considera estructurante de la estructura psíquica, que eventualmente puede explicar al menos cómo un niño se transforma en un hombre, no funciona necesariamente de manera tan eficaz como una niña se convierte en una mujer, pero si suponemos que una de las grandes invenciones de Freud ha sido el complejo de Edipo, ustedes tal vez recordarán que uno de los problemas que hace a Edipo descubrir su verdad, que a pesar de que él ya las había desventado en la tragedia de Edipo, él ya sabe lo que va a suceder y en la medida que él intenta evitar su destino, paradójicamente, más y más logra realizarlo. Y me refiero a lo que era en la época de Edipo, al menos en la tragedia según la cuenta Sófocles, una epidemia, una plaga. Les traigo a colación la plaga porque viviendo en los Estados Unidos en estos días, recordaba de manera un poco ominosa uno de los mitos que circulan. Cuenta la historia, o contó Lacan, o es el mito fundado por Lacan, de que cuando Freud llegó por su único viaje que él hizo a los Estados Unidos, estaba en el barco, llegando, acercándose a Nueva York, viendo a lo lejos la Estatua de la Libertad, se acerca a Jung y le comenta, no saben que les traemos la peste. Hablar del psicoanálisis como una plaga en el contexto de una pandemia global es un poco ominoso. Sin embargo, me ponía a pensar que hubo otra plaga que en el caso de Edipo fue reveladora de una verdad sabida que él de alguna manera negaba a pesar de saberla a lo largo, y en la medida que él quiso evitar su destino, terminó cumpliéndolo. Y lo que sucedía, había una gran plaga, una peste en Tebas, que curiosamente parece que se trataba, según las investigaciones científicas y los síntomas descritos por Sófocles, también de una enfermedad que era transmitida de animales a humanos, como
se especula con el coronavirus. Y es esta plaga en la que hace que Edipo consulte con Tiresias. Tiresias era este vidente ciego que, que luego Lacan propone como el santo patrón del psicoanálisis. Y propone que los psicoanalistas deben ser como Tiresias. Y Tiresias, podemos decir, estaba hablando hace un momento de pacientes trans, es una persona que atravesó las diferencias de género. Había sido hombre, luego fue mujer y luego volvió a ser hombre. Se encuentra entonces Edipo con Tiresias y Tiresias le dice por qué está esta calamidad sucediendo en Tebas y le revela de que ha habido una cosa terrible, es que Edipo ha matado a su padre y ahora está casado con su madre. Por supuesto, Edipo no le cree a Tiresias, se pelean y eventualmente en los siguientes pasos, según la tragedia avanza, en la medida que tratan de tranquilizar a Edipo, diciéndole, porque él vivía con los que creían que eran sus padres, que en realidad eran padres adoptivos, le anuncian la muerte de su padre, entonces él no lo va a matar, empieza a revelar la verdad de que descubre que él había sido finalmente el asesino de su padre y estaba casado no con otra que con su madre. Edipo logró ser Edipo Rey, que es una tragedia que también es conocida como Edipo el tirano, la plaga que sucede cuando hay un tirano en el poder. Edipo, de alguna manera, había sido alguien que había podido dar una respuesta al enigma de la esfinge. Y mi pregunta, que quisiera compartir con ustedes, si es que hoy, tal vez, el psicoanálisis podrá también estar a la altura de responder los enigmas. ¿Y de qué enigmas trataríamos? ¿Podría hoy el psicoanálisis, como Edipo, frente a una plaga, poder encontrar la verdad y asumir sus consecuencias una vez descubierta? Y voy a ir leyendo a ver si hay más preguntas. Ahí me detengo hoy, esa era más o menos lo que tenía preparado para hoy, para conversar con ustedes, tratando de elaborar sobre todo esta idea de qué tipo de nueva corporalidad trae el trabajo virtual, el cuerpo en psicoanálisis, que es un cuerpo infectado por el virus de la palabra, el virus del discurso, y que a la vez puede ser salvado por puede ser inoculado, puede ser infectado, inoculado y salvado. Sabemos muy bien que la palabra enferma, pero la palabra puede matar, pero la palabra también puede curar y también salvar. Y creo que esa es la apuesta del psicoanálisis, de sostener un espacio donde el sujeto se escuche en su propia palabra, porque creo cuando hablábamos antes del misterio del cuerpo hablante, creo que lo que ofrece el psicoanálisis, y eso lo puede ofrecer con una videocámara también, es que es un momento en el cual el analizante escucha el eco de su propio hablar de una manera diferente. Y, por ejemplo, uno escucha muy a menudo, ¿por qué ir a hablar a un psicoanalista? Tú puedes hablar con un amigo y es lo mismo. Una gran diferencia es que cuando uno le habla a un analista, cuando uno habla con su psicoanalista, uno se escucha a sí mismo hablando de una manera diferente. Y es ahí donde radica en gran parte el poder del psicoanálisis, donde el analizante escuche su propia palabra con una connotancia, con un eco diferente. Acá veo un comentario de Otto Verdiel. ¿Qué piensas de la población migrante y cómo se afecta de forma particular con esta irrupción del coronavirus en los Estados Unidos? Entiendo que es caso por caso, pero hay algo que tiene que ver con el acceso o no a un análisis o servicios de salud en general. Por supuesto, yo creo que es importante no olvidar los determinantes históricos. Cuando yo hago mucho hincapié en psicoanálisis con las poblaciones no privilegiadas, a menudo cuando cuento mi historia, yo trabajé durante muchos años en el barrio hispano, haciendo tratamientos psicoanalíticos con gente hispana, pobre, tal vez de piel marrón. En general, la respuesta que tengo es una respuesta de gran sorpresa, tal vez inclusive diría de sospecha.
como que imaginan que el psicoanálisis no podría ejercerse como si esta gente que es pobre o que vive en el barrio o que es inmigrante, mi experiencia era fundamentalmente con pacientes puertorriqueños que están en esta situación intermedia, son ciudadanos estadounidenses, pero también trabajaba con pacientes, por ejemplo, de la República Dominicana, que eran migrantes indocumentados. Y creo que es importante de alguna manera desafiar un prejuicio prevalente, que es el de suponer que obviamente nadie lo va a decir de manera explícita, pero el prejuicio implícito era como que la gente pobre es muy pobre, es tan pobre que ni siquiera puede tener un inconsciente. Y por supuesto es una ridiculez. Sin embargo, hay un prejuicio de que la gente pobre o la gente asignada como otra es esencialmente diferente. Y eso lo vemos muchísimo, inclusive en la bibliografía, cuando revisamos los textos, cómo hacer trabajo con pacientes hispanos. Generalmente se les atribuye a la población hispana una otredad que los patologiza. Y esta patologización de la otredad persiste, por ejemplo, en la Biblia del diagnóstico, en el DSM-5, cuando el síndrome puertorriqueño reaparece como un síndrome dependiente de la cultura bajo el nombre de ataque de nervios. Respecto a es muy preocupante el acceso a salud, continúo con la pregunta de que yo imagino que la gente que está encarcelada en la frontera es una situación terrible y me preocupa mucho y creo que es una situación de derechos humanos de la que estamos hablando, de mantener gente detenida en situaciones donde el contagio puede ser mucho más prevalente. Así que creo que es importante, bueno, hacer de ahí a un movimiento político. Creo que los psicoanalistas, cuando dejamos del encuadre de un analizante que nos suponga esa posición, nos suponga un saber o nos atribuya una posición en el tratamiento que nos permite intervenir como psicoanalistas, nada nos priva de seguir interviniendo como ciudadanos. Eso creo que son situaciones que no son democráticas. De la misma manera que si seguimos ese hilo de pensamiento, no es una idea democrática suponer que alguien pobre en el barrio hispano es esencialmente diferente, entonces hay que intervenir con medidas conductistas, pedagógicas, lo que Lacan llamaba la ortopedia del inconsciente. Creo que es importante sostener un ideal democrático donde, digamos, todo aquel que pueda beneficiarse de un psicoanálisis pueda tener acceso al psicoanálisis. Y eso es algo que, por ejemplo, yo creo que tenemos una responsabilidad todos los psicoanalistas, no solamente aquellos que estén haciendo práctica en las comunidades, como en un centro de salud o en una clínica. Yo creo que fundamentalmente la práctica psicoanalítica es una práctica de hospitalidad. Cuando alguien nos contacta, solicita una entrevista y quiere comenzar un trabajo, uno los invita, vienen o al consultorio o tiene un contacto por videocámara. Uno nunca sabe a ciencia cierta a quién va a encontrar. Es una práctica de apertura. Y yo creo que es importante que el psicoanálisis sostenga por una posición ética una bienvenida incondicional, que en la medida de que alguien se encuentra en la posición de que puede trabajar con un psicoanalista y el psicoanalista en ese momento sienta que puede hacer algo con esa analizante, yo creo que es importante la posibilidad de traer el barrio, que era un poco esa es la propuesta de una colección que edité recientemente con mi colega Chris Christian, que tengo aquí se llama Psicoanálisis en el barrio, es raza, clase y el inconsciente, donde lo que proponemos es no traer el barrio al barrio, traerle el psicoanálisis al barrio, sino todo lo contrario, es traer el barrio al psicoanálisis y no olvidar, y eso es algo que es una especie de capítulo en la historia del psicoanálisis que sobre todo en los Estados Unidos está bastante olvidado, que cuando Freud comenzó su trabajo después de la Primera Guerra Mundial, después de y entre casi la Segunda Guerra Mundial,
había toda una cadena de clínicas gratuitas, y Elizabeth Danto tiene un libro muy interesante documentando cómo Freud claramente en acción proponía un acceso del psicoanálisis para todo aquel que quisiera hacerlo. Y de la misma manera que en esa época la educación universitaria se considera que debe ser gratuita como un derecho, de la misma manera el psicoanálisis tenía que ser accesible a todo aquel que pensara que pudiera beneficiarse de un trabajo psicoanalítico. Eh, Esto el tema, Héctor Valencia me dice el tema de la economía. Yo en mi práctica privada, por ejemplo, tengo esta práctica de si hay alguien que de pronto tiene recursos económicos más limitados, si está dispuesto a trabajar conmigo, yo siempre estoy dispuesta a ajustar los honorarios y creo que es importante cuando uno propone un espacio, sostener el barrio dentro de la práctica privada. Uno puede tener pacientes, no solamente hacer viable la práctica psicoanalítica con aquellos que puedan pagar el honorario completo. Uno puede combinar y tener pacientes que están en una condición económica que pueden pagar el honorario regular y aquellos otros que pueden beneficiarse del trabajo se acercan. Por ejemplo, yo hablo portugués, además de hablar castellano, y hay una gran población en Filadelfia de Brasil, que generalmente entrando como inmigrantes no documentados, tienen acceso a lugares de trabajo que generalmente no tienen unas pagas tan altas. Sin embargo, he tenido muchas demandas de tratamiento y puedo de pronto tener tratamientos psicoanalíticos con poblaciones que no se considerarían tradicionalmente poblaciones psicoanalíticas. Yo creo que el ingreso, el salario no tiene que ser un determinante de la capacidad o no de hacer un psicoanálisis. Si alguien puede usar el dispositivo analítico de manera productiva, bienvenido sea. Y eso es, de alguna manera, la posibilidad de esta hospitalidad, de una práctica de apertura, de aquel que pueda usar ese espacio, ofrecerlo y que es una propuesta. Veo aquí un comentario, la urgencia está bienvenida, un término que dice, Chisca dice, incluso en la urgencia se preside esta bienvenida, una intervención que repercuta dentro de la crisis que el paciente, según el dispositivo, pueda permanecer ahí, no inerte, pero con un móvil que operaría hacia un análisis que inicia. Tal vez me hace pensar ese comentario que quizás se trate de este aumento de pedidos de análisis durante el coronavirus en una apuesta a la vida, quizás. Elegir la pulsión de vida en una situación donde quizás nuestra mortalidad se hace más tangible. Y hay otro comentario de Lidia sobre la pobreza como pobreza simbólica más clasismo imposible. Sí, creo que es importante, digamos, la neutralidad analítica, de alguna manera, de la misma manera que uno escucha sin hacer juicio, la misma manera que uno invita al analizante, diga la regla fundamental, diga aquello que se le venga a la mente sin importarle si es algo inconveniente, ofensivo, o obsceno o fuera de lugar. Yo creo que el analista puede ofrecer la regla fundamental en la medida que el analista también opere desde una posición ética donde no escuche de manera prejuiciosa. En la medida que hay un prejuicio, sea de clasicismo, sea de racismo o de sexismo, suponiendo que cierta elección sexual va a ser más normal que otra o menos deseable que otra, creo que deja de estar en una posición de psicoanalista. El deseo de analista es un deseo por la diferencia, y en ese sentido, qué mejor que una posición psicoanalítica para trabajar con estas poblaciones que han sido puestas en una posición de marginalidad y donde en sentido puro yo creo que ha habido muchas desviaciones del psicoanálisis. La práctica, al menos en la historia de lo que ha sido en los Estados Unidos de América, donde
y se suponía que el psicoanálisis era un lujo para los ricos y que realmente eran médicos que practicaban psicoanálisis, querían hacer tanto dinero o más que un cirujano plástico. Y obviamente en eso se transforma en una especie de práctica, y digo que así como nadie puede, en que en realidad es más lucrativa que de cirugía plástica, uno no puede inyectar Botox 5 veces por semana, pero sí puede hacer un psicoanálisis supuestamente clásico 5 veces por semana durante 30 años. Yo creo que es importante, y quizás en situaciones de gran urgencia, como es la que estamos viviendo ahora, el no olvidar la apuesta de sostener una posición ética psicoanalítica, y que eso es algo que de alguna manera hace que le vuelve a dar más vida al discurso psicoanalítico, y que es de alguna manera revitalizado gracias a los analizantes que pueden hacer buen uso del psicoanálisis. Y creo que ya estoy en horas, aquí veo el reloj, me dice que ya está la hora del encuentro. Muchas gracias por escucharme, gracias por los comentarios. Lamento que no he podido comentar a todos los comentarios que tengo. Quizás podemos seguir la conversación si me encuentran por Facebook, y podemos seguir la charla, o hay una lindísima invitación una vez que pase del otro lado de la pandemia, en persona. Y ojalá en México lindo, o si nos encontraremos en alguna otra geografía, y en persona. Muchas gracias por escucharme y buenas noches.